Mi nuera me dijo que estaba embarazada y que necesitaba reposo absoluto. Corrí a ayudarla, llevando comida y el cariño de una suegra dedicada. Pero cuando abrí la puerta de su recámara con la charola en las manos, lo que vi me hizo soltar todo al suelo. Mi hijo estaba siendo destruido por una mentira tan cruel que, incluso a mis 67 años, nunca imaginé que alguien pudiera ser tan calculista. Dejen en los comentarios desde qué país nos están viendo. Nos encanta saber de dónde vienen nuestros oyentes. Mi nombre es Adriana, tengo 67 años y siempre pensé que, después de criar a 3 hijos sola tras quedar viuda muy joven, ya lo había visto todo en esta vida. ¡Qué inocencia la mía! Aquella mañana de martes estaba regando mis orquídeas en el balcón cuando mi celular sonó. Era Rodrigo, mi hijo menor, el único que aún vivía en la Ciudad de México, cerca de mí. «Mamá, Jimena no está bien», dijo él con esa voz preocupada que conocía desde que era niño. El doctor le mandó reposo absoluto. El embarazo es delicado, presión alta, riesgo de preeclampsia. No puede hacer ningún esfuerzo. Mi corazón se apretó al instante. Jimena tenía 6 meses de embarazo. Sería mi primer nieto. Yo ya había comprado tantas cositas para el bebé. Ya soñaba con cargarlo en brazos, con ser esa abuela presente que mi propia madre nunca pudo ser para mis hijos porque murió joven. «Voy para allá ahora mismo», respondí sin pensarlo 2 veces. «Voy a preparar un caldito bien nutritivo, ese que les hacía cuando eran chicos y se enfermaban. Necesita comer bien para fortalecerse ella y el bebé». Rodrigo agradeció con ese modo tan cariñoso suyo. Mi muchacho siempre fue el más sensible de los 3. Se casó tarde, a los 35 años, después de establecerse como ingeniero. Jimena parecía una buena muchacha cuando la conocí 2 años atrás. Bonita, educada, siempre con una sonrisa en la cara cuando me visitaba. Se casaron hace 1 año y medio y el embarazo llegó poco después. Colgué y me fui directo a la cocina. Me lavé las manos, me amarré el delantal y empecé a trabajar. Hice un caldo de pollo con verduras frescas, arroz integral, un guisado de res muy suave, puré de papas, ensalada de frutas y hasta unas galletas caseras que sabía que a Rodrigo le encantaban desde niño. Trabajé por 4 horas seguidas, poniendo amor en cada olla, imaginando a mi nuera recuperando las fuerzas, imaginando a ese bebito creciendo sano dentro de ella. Empaqué todo en recipientes térmicos, lo puse en 2 bolsas grandes y salí de casa como a las 2 de la tarde. La casa de ellos estaba a 20 minutos de la mía, en un fraccionamiento nuevo en Santa Fe. Rodrigo había trabajado tanto para comprar ese inmueble. Me acordaba de él estudiando hasta tarde en la facultad, haciendo pasantías casi sin cobrar, agarrando proyectos extras los fines de semana. Él se merecía esa felicidad. Merecía tener su familia, su hogar, su hijo. Llegué al fraccionamiento y pasé por la caseta. El guardia me conocía, siempre me saludaba con un «Buenas tardes, doña Adriana». Estacioné frente a la torre donde vivían y subí con las bolsas pesadas. Mis rodillas ya no eran las mismas de hace 20 años, pero la adrenalina de ayudar a mi hijo me daba fuerzas. Toqué el timbre, esperé. Nada. Toqué de nuevo. Silencio. Se me hizo raro. Rodrigo me había dicho que estaría haciendo home office para estar cerca de Jimena. Saqué la llave de repuesto que me había dado meses atrás, justo después de mudarse. «Para emergencias, jefa», me había dicho. «Usted sabe que puede venir siempre que necesite». Abrí la puerta despacio, haciendo equilibrio con las bolsas. «Jimena, Rodrigo, soy yo, Adriana», anuncié en voz alta. No quería asustarlos. Entré al pasillo silencioso. La sala estaba vacía, pero arreglada. Ninguna señal de que alguien estuviera enfermo allí. Me extrañó no ver cobijas en el sofá, medicinas en la mesa de centro, nada que indicara que una embarazada en reposo absoluto estuviera por ahí. Caminé hacia la cocina y dejé las bolsas en la barra. Fue entonces cuando escuché voces. Venían de la recámara principal, al fondo del pasillo. Voces bajas, pero no eran de sufrimiento. Eran risas. Risas claras, ligeras, despreocupadas. Mi cerebro intentó procesar aquello. Jimena estaba en reposo porque el embarazo corría riesgo,
¿Pero se estaba riendo? Tal vez el médico le había dado buenas noticias. Tal vez ya estaba mejor. Tal vez yo había entendido mal la gravedad de la situación. Caminé por el pasillo, con mis pasos apagados por la alfombra. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Iba a tocar, a anunciar que ya estaba ahí, pero algo me hizo detenerme. Algo en su risa. Había algo en esa risa que me molestó. No era la risa de alguien aliviado después de un susto médico. Era la risa de alguien divirtiéndose, burlándose. Empujé la puerta un poquito más y lo que vi me dejó helada. Jimena estaba sentada en la cama, perfectamente sana, con la laptop abierta en las piernas. Llevaba ropa cómoda, pero no de enferma. Tenía el cabello arreglado, su maquillaje impecable. Estaba linda, radiante, nada de presión alta o riesgo de preeclampsia. Y sentada junto a ella, igual de a gusto, estaba una mujer que yo no conocía, más joven, tal vez de unos 20 y tantos, con el cabello teñido de rubio platinado, uñas largas y rojas. Miraban la pantalla de la computadora y se reían. «Mira esto», decía Ximena señalando algo en la pantalla. «Ya transferí otros 1.500 esta semana. Rodrigo ni cuenta se da. Se la pasa tan ocupado con el trabajo y confía tanto en mí que nunca checa la cuenta compartida. Se me heló la sangre». La otra mujer soltó una risita. «Eres muy lista, Xime. ¿Cuánto has logrado juntar ya?» «Casi 80,000 pesos hasta ahora», respondió Ximena con orgullo en la voz. «En otros 6 meses llego a los 150,000. Ahí le pido el divorcio. Le quito la mitad de todo lo que tiene más la pensión del bebé. Y encima me quedo con esta lana escondida que él ni sabe que existe». Me temblaron las piernas. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caerme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellas podrían escucharlo. «¿Y esa historia del embarazo de alto riesgo?», preguntó la amiga. Ximena se rió todavía más fuerte. «Pura invención. Estoy perfectamente bien. El bebé está perfectamente bien. Pero mientras él crea que necesito reposo, no me exige nada. Puedo quedarme en la casa todo el día haciendo lo que quiera. Él trabaja como negro para pagar todas las cuentas solo mientras yo me relajo. ¿Y su mamá? Esa vieja latosa viene aquí cada semana con comida y regalitos, creyendo que está ayudando. Es patético. Esa vieja latosa». Yo. Estaba hablando de mí. Las lágrimas empezaron a asomarse en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de pura rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo alguien podía ser tan cruel, tan calculista, tan perversa con una persona que solo quería ayudar, con un hombre que solo quería amarla? «¿Y si te descubre?», preguntó la amiga. «No me va a descubrir», dijo Ximena con una confianza aterradora. «Yo controlo todo, las contraseñas, los estados de cuenta, los gastos. Rodrigo es muy inteligente en la chamba, pero con el dinero es un idiota. Confía en mí plenamente. Nunca revisa nada. Es demasiado fácil». Seguí ahí, invisible, escuchando cada palabra venenosa salir de la boca de esa mujer que yo había recibido en mi casa, a la que había abrazado y a la que había considerado como una hija. Ella siguió hablando, explicándole a la amiga cada detalle de su plan monstruoso. «La mejor parte», dijo Ximena, «es que cuando pida el divorcio voy a decir que él fue el que me engañó. Voy a inventar pruebas, mensajes falsos, lo que sea necesario. Todo el mundo me va a tener lástima, la pobrecita embarazada traicionada por el marido. Voy a sacar mucho más en la repartición». «Eres diabólica», dijo la amiga, pero como un cumplido, no como una crítica. «No», corrigió Ximena. «Soy lista. Este matrimonio fue una inversión desde el principio. Rodrigo tiene un buen empleo, una buena casa, una buena familia. Él me da seguridad financiera. Pero nunca lo amé de verdad. Es aburrido, predecible, sin chiste. Después del divorcio, por fin voy a vivir la vida que quiero, con su dinero». Cada palabra era una puñalada. No para mí, sino para el corazón de mi hijo. Mi muchacho que trabajaba tanto, que amaba tanto, que estaba tan feliz con la llegada del bebé. Él no tenía idea de que estaba viviendo al lado de una víbora, pero yo lo sabía, y no iba a dejar que esto siguiera. Con mucho cuidado, muy silenciosamente,
Di un paso atrás. Mi cuerpo entero temblaba de coraje, pero mi mente ya estaba funcionando. Saqué mi celular del bolsillo y puse la grabadora. Me acerqué de nuevo a la puerta entreabierta y grabé todo. Cada palabra, cada risa, cada detalle de su plan. Me quedé ahí 10 minutos completos, grabando cada confesión. Jimena seguía hablando por los codos, contándole a la amiga otras cosas. Cómo fingía dolores para evitar la intimidad con Rodrigo, cómo usaba su tarjeta de crédito para comprar cosas caras que escondía, cómo ya le había echado el ojo a otro hombre para cuando el divorcio se concretara. Cuando sentí que tenía pruebas suficientes, apagué la grabadora. Respiré profundo 3 veces. Mi mano estaba en la perilla de la puerta, lista para abrirla de golpe, lista para confrontarla ahí mismo, pero algo me detuvo. No. Si entraba ahora, ella lo negaría todo. Inventaría excusas. Manipularía la situación. Las mujeres como ella son expertas en eso. Yo necesitaba ser más lista. Necesitaba proteger a mi hijo de la manera correcta, con pruebas que ella no pudiera refutar, con un plan que de verdad la atrapara. Regresé a la cocina en silencio. Dejé la comida ahí mismo, en los recipientes térmicos sobre la barra. Agarré mis bolsas vacías y salí del departamento tan silenciosamente como entré. Cerré la puerta con cuidado y bajé las escaleras en vez de usar el elevador. No quería encontrarme con nadie, todavía no. Me subí a mi coche y cerré la puerta. Solo entonces dejé que las lágrimas cayeran. No lloré por mí. Lloré por mi hijo, por mi muchacho que estaba siendo usado, manipulado, preparado para una destrucción que ni se imaginaba que venía. Pero mientras lloraba, una cosa me quedaba clara. No iba a dejar que eso pasara. Yo había criado a 3 hijos sola después de que mi esposo murió. Había tenido 2 trabajos para darles educación. Había enfrentado todo lo que la vida me aventó a la cara. Y ahora, a mis 67 años, iba a enfrentar esto también. Jimena no sabía con quién se estaba metiendo. Esa vieja latosa a la que tanto despreciaba estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Manejé hasta mi casa en piloto automático. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. Cuando por fin me estacioné en la cochera, me quedé sentada ahí por largos minutos, solo respirando, tratando de controlar la tormenta de emociones dentro de mí. Entré a la casa y me fui directo a mi recámara. Me senté en la cama que había compartido con mi difunto esposo por tantos años y agarré su foto de la mesa de noche. Roberto, susurré a su imagen sonriente en esa foto de hace 25 años. Necesito proteger a nuestro muchacho. Ayúdame a saber qué hacer. Obviamente, no respondió. Pero mirar ese rostro familiar me dio cierta claridad. Roberto siempre decía que yo era demasiado fuerte para mi propio bien a veces, pero que esa fuerza era exactamente lo que nuestra familia necesitaba. Tenía razón. Saqué mi celular y escuché la grabación de nuevo. La voz de Jimena sonaba aún más cruel la segunda vez. 80,000 pesos desviados, planes de divorcio, mentiras sobre el embarazo de riesgo, acusaciones falsas de infidelidad que pensaba fabricar. Todo era tan calculado, tan frío, tan monstruoso. Pero no podía simplemente ir con Rodrigo y enseñarle la grabación. Conocía a mi hijo. Él amaba a esa mujer. Estaba tan ilusionado con el bebé que venía. Si yo llegaba con acusaciones así de la nada, lo más probable es que no me creyera. O peor, confrontaría a Ximena y ella encontraría la manera de voltear la situación en mi contra. Las mujeres como ella siempre se las ingenian. No, necesitaba más pruebas. Pruebas que no pudiera negar. Pruebas que demostraran no solo lo que había dicho, sino lo que había hecho. Le hablé a mi hija Mariana. Ella era abogada en Monterrey, exitosa e inteligente. Si alguien podía orientarme sobre los siguientes pasos, era ella. «Mamá, qué sorpresa», contestó ella con esa voz alegre. «¿Cómo estás?» «Mariana, necesito tu ayuda», dije sin rodeos. «Es sobre Rodrigo». Su tono cambió de inmediato. «¿Qué pasó? ¿Él está bien?» «Él está bien, pero no lo va a estar por mucho tiempo si no actúo rápido», respiré profundo. «Jimena le está robando.
Está desviando dinero de la cuenta conjunta desde hace meses, planeando un divorcio donde lo va a destruir. Y lo del embarazo de riesgo es mentira. Hubo un silencio del otro lado. Entonces Mariana dijo, con esa voz de abogada que conocía tan bien: «Mamá, cuéntame todo desde el principio, cada detalle». Pasé los siguientes 30 minutos relatándole todo, desde la llamada de la mañana hasta lo que había escuchado en su recámara. Le mandé la grabación por mensaje mientras hablábamos. Escuché el audio reproduciéndose del otro lado de la línea. Escuché a Mariana haciendo pequeños ruidos de indignación con cada revelación. «Esa mujer es una criminal», dijo Mariana cuando terminó de escuchar. «Desvío de recursos, abuso de confianza, potencialmente hasta fraude dependiendo de cómo consiguió acceso a las cuentas. Pero mamá, hiciste lo correcto al no confrontarla». «Necesito más pruebas, ¿verdad?», pregunté. «Sí. La grabación es buena, pero puede alegar que fue sacada de contexto, que estaba bromeando con la amiga, cualquier excusa. Necesitamos pruebas documentales, estados de cuenta que muestren las transferencias, historial de las cuentas, cualquier comunicación por mensaje o correo que pueda tener sobre esto». «¿Cómo voy a conseguir eso sin que se dé cuenta?». Mariana se quedó callada un momento, pensando. «Tienes acceso a su casa, ¿verdad? ¿Tienes la llave?». «Sí». «Entonces vas a tener que volver cuando ella no esté. Necesitamos encontrar los papeles, tomar fotos de todo. También sería bueno contratar a un investigador privado para documentar sus movimientos. Si se está gastando el dinero robado en cosas para ella, necesitamos pruebas de eso también». «¿Un investigador?», repetí. Nunca pensé que mi vida llegaría a este punto. «Conozco a alguien excelente aquí en México. Es caro, pero eficiente. Te voy a pasar el contacto. Y mamá, hay otra cosa. Vas a tener que convencer a Rodrigo de que revise sus cuentas bancarias sin que Jimena sepa. Si él descubre que falta dinero, va a querer respuestas. Pero si le pregunta a ella se va a dar cuenta de que alguien está investigando». «Exacto. Por eso tenemos que hacer todo en secreto total. Cuando tengamos pruebas suficientes, le presentamos todo de un golpe. Así no tendrá más remedio que creer». Hablamos por otra hora, trazando un plan. Mariana me mandó el contacto del investigador. También dijo que vendría a visitarme el fin de semana para discutir los detalles en persona. Después de colgar, le hablé al investigador. Se llamaba Marcelo, una voz grave y profesional. Le expliqué la situación en términos generales. Dijo que los casos de fraude conyugal eran más comunes de lo que imaginaba y que podía empezar a trabajar de inmediato. «Voy a necesitar información básica», dijo él. «Nombre completo de ella, dirección, placas del coche si las tiene, lugares que frecuenta. Entre más detalles, mejor». Le di todo lo que sabía sobre Jimena. Marcelo me aseguró que en 3 días tendría un reporte preliminar. Esa noche casi no pude dormir. Me daba vueltas en la cama, pensando en mi hijo, en ese bebé inocente que vendría al mundo en medio de toda esa mentira. Jimena estaba usando el embarazo como arma, como herramienta de manipulación. ¿Qué clase de madre haría eso? A la mañana siguiente, Rodrigo me llamó. «Mamá, gracias por la comida que dejaste ayer. A Jimena le encantó». Me mordí la lengua con fuerza para no decir lo que realmente pensaba. «¿Cómo está ella, hijo?». «Mejor, gracias a Dios. El doctor dijo que si sigue en reposo, todo va a salir bien». Suspiró y pude escuchar el cansancio en su voz. «Es difícil, mamá. Trabajar, cuidar todo en la casa, preocuparme por ella y por el bebé. Pero vale la pena. Vale cada segundo». Se me partió el corazón. «Eres un buen hombre, Rodrigo, un buen esposo y vas a ser un padre maravilloso». «Aprendí del mejor», dijo él, y sabía que hablaba de su padre. «Usted y mi papá siempre fueron mi ejemplo». Después de colgar, lloré de nuevo. No lágrimas de debilidad, sino de determinación. Mi hijo no merecía pasar por lo que estaba pasando, y yo iba a encargarme de que no lo hiciera. 2 días después, recibí el primer reporte de Marcelo. Había sido rápido y eficiente. Las fotos mostraban a Jimena saliendo de casa muy arreglada justo después de que Rodrigo se iba a trabajar.
Iba al centro comercial, a restaurantes caros, a estéticas. Nada de reposo absoluto, nada de embarazo de riesgo. Había fotos de ella viéndose con la misma amiga rubia platinada, la que estaba en la recámara con ella. Comían, se reían, cargaban bolsas de tiendas caras. En una de las fotos, Ximena traía un vestido que debía haber costado por lo menos unos 7,000 pesos. En otra, se probaba joyas en una tienda de lujo en Polanco. «Está gastando mucho dinero», escribió Marcelo en el reporte. «Dinero que no corresponde a los ingresos declarados de ella, o tiene una fuente de ingresos que el marido desconoce, o está usando el dinero de él sin autorización». Ya sabíamos cuál era la respuesta. Marcelo también había conseguido información sobre la amiga. Se llamaba Brenda, tenía 24 años y un historial interesante. Había sido demandada 2 veces por fraude con tarjetas de crédito. Tenía deudas en varios bancos. Era exactamente la clase de persona que Ximena elegiría como cómplice. Al día siguiente, mientras Rodrigo estaba en el trabajo y Ximena había salido a otra de sus consultas médicas, que en realidad eran sesiones de compras, usé mi llave y volví al departamento. Mi corazón latía rápido mientras entraba. Estaba haciendo lo correcto, me decía a mí misma. Estaba protegiendo a mi hijo, pero aún así me sentía como una intrusa en su casa. Me fui directo al estudio que Rodrigo había montado en una de las recámaras extra. Sabía que guardaba papeles importantes ahí. Abrí los cajones con cuidado, buscando los estados de cuenta. Los encontré en el tercer cajón. Me senté en su silla y empecé a revisar, hoja por hoja. Y ahí estaban, claras como el agua. Transferencias semanales a una cuenta que no reconocía. 10,000 pesos aquí, 15,000 allá, a veces más. En los últimos 6 meses, desde que Ximena había descubierto el embarazo, las transferencias se habían intensificado. Tomé fotos de cada estado de cuenta. Mi mano temblaba mientras sostenía el celular. Ver aquello documentado, ver el robo pasando de forma tan sistemática, era diferente a solo escucharlo. Busqué más. Encontré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, gastos enormes en tiendas de ropa, restaurantes caros, salones de belleza. Todo mientras Ximena decía estar en reposo absoluto. Fotografié todo. Entonces encontré algo todavía más perturbador. Una carpeta con documentos de la casa. Rodrigo había puesto la casa a nombre de los dos después de la boda, un gesto de amor y confianza. Pero había un documento ahí que me heló la sangre. Una solicitud de préstamo usando la casa como garantía, por 1,000,000 de pesos. La solicitud estaba en trámite, aún no había sido aprobada, pero la firma de Rodrigo estaba ahí. Solo que yo conocía la letra de mi hijo. Esa firma no era de él. Era una falsificación aceptable, pero era una falsificación. Ximena estaba tratando de sacar un préstamo usando la casa de él sin que él supiera, falsificando su firma. Eso no era solo fraude conyugal. Eso era un delito grave. Fotografié cada página de ese documento. Mis manos ya no temblaban. Ahora estaba más allá de la rabia. Estaba en modo de protección total. Esa mujer no iba a destruir a mi hijo, no mientras yo tuviera fuerzas para impedirlo. Seguí buscando. En el closet de su recámara, escondido entre unas cobijas extra, encontré una caja de zapatos. La abrí. Adentro había un celular que nunca había visto a Ximena usar. Un segundo celular. Traté de prenderlo, pero tenía contraseña. Le tomé fotos de todos modos, al modelo, al número de serie de atrás. Marcelo tal vez podría averiguar algo sobre él. Puse todo de vuelta exactamente como estaba. Salí del departamento y cerré la puerta. Cuando volví a mi coche, recargué la cabeza en el volante por un momento. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora tenía pruebas. Pruebas concretas, irrefutables. Se lo mandé todo a Mariana. Ella llamó media hora después. «Mamá, esto es más serio de lo que pensábamos. Con la falsificación de firma puede ir a la cárcel. ¿De verdad quieres llevarlo hasta ese punto?» Respiré profundo. Quiero que mi hijo esté protegido. Si eso significa que ella va a la cárcel, pues que vaya. Tienes razón. Voy a empezar a preparar toda la documentación.
pero todavía no podemos enseñarle nada a Rodrigo. Falta una cosa. ¿Qué? Necesitamos que él descubra las cuentas por su cuenta. Si le presentamos todo así de la nada, va a parecer que violamos su privacidad, que nos metimos en su matrimonio. Necesitamos crear una situación donde él, de forma natural, vaya a revisar las cuentas y vea las inconsistencias. Pensamos juntas cómo hacerlo. Finalmente, se nos ocurrió una idea. Al día siguiente, llamé a Rodrigo a media tarde. Usé mi mejor voz de mamá preocupada, lo cual no fue difícil, porque realmente lo estaba. Hijo, me acaban de hablar del banco. Me dijeron que intentaron una compra grande con mi tarjeta y la bloquearon por seguridad. Dicen que pudo haber una filtración de datos de clientes de nuestra zona. Era mentira, claro. Pero era una mentira necesaria. Rodrigo se puso alerta de inmediato. ¿En serio, ma? ¿Ya checaste tus cuentas? Ya cambié todas las claves. Pero, hijo, la señorita del banco me dijo que tú también eres cliente de ahí. Sería bueno que revisaras tus cuentas, a ver si no hay nada raro. Más vale prevenir. Sí, tienes razón. Voy a checar en cuanto llegue a la casa hoy. Hazlo hoy mismo, hijo. No vaya a ser que haya algo mal y no te des cuenta. Me prometió que revisaría. Colgué y rogué porque funcionara. Esa noche, mi teléfono sonó a las 9:15. Era Rodrigo. Su voz se oía extraña, desencajada. Mamá, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, hijo? No quiero hablar por teléfono. Por favor, ¿puedes venir? Mi corazón se apretó. Lo había descubierto. Voy para allá. Manejé hasta allá más rápido de lo que debería. Cuando llegué, Rodrigo abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Su cara estaba pálida, los ojos rojos. Había llorado. ¿Dónde está Jimena?, pregunté bajito. Durmiendo. Se tomó una pastilla para dormir. Me jaló hacia adentro y cerró la puerta. Nos fuimos al estudio, lejos de la recámara. En cuanto cerró la puerta del estudio, se derrumbó. Mi hijo fuerte, mi ingeniero exitoso, se quebró frente a su madre como si fuera un niño asustado otra vez. Falta dinero, mamá, dijo con la voz rota. Mucho dinero. Transferencias que yo no hice. A cuentas que no conozco. Me puse a ver los estados de cuenta de los últimos meses, como me dijiste, y faltan casi 800,000 pesos en nuestra cuenta. Segurísimo. Me enseñó la pantalla de la computadora. Mira esto. Cada semana hay transferencias. 10,000, 15,000, a veces 20. Empezó de a poco, hace casi un año, pero fue subiendo. Y yo no hice ninguna de esas transferencias, mamá. Ninguna. ¿Te habrán hackeado? No sé. Se pasó las manos por el cabello, desesperado. Pero si me hackearon, ¿cómo pudieron hacerlo por tanto tiempo sin que me diera cuenta? Y las transferencias son siempre en días y horas diferentes. Parece... Se detuvo. No quería completar el pensamiento. ¿Parece qué? Insistí suavemente. Parece que fue alguien que conoce mi rutina, que sabe cuándo estoy demasiado ocupado para revisar, que tiene acceso a mis contraseñas. Dejé que el silencio hablara por un momento. Luego dije, con toda la delicadeza que pude, «Hijo, ¿quién más tiene acceso total a tus cuentas?» Me miró con esos ojos llenos de dolor. Jimena. Pero mamá, ella no haría eso. Ella me ama. Estamos esperando un hijo. Podía ver la negación formándose en él. La mente humana hace eso a veces. Se rehúsa a aceptar verdades demasiado dolorosas. Rodrigo, necesito contarte algo. Respiré profundo. Hace unos días vine a traerle comida a Jimena. Tú no estabas. Entré con la llave que me diste. Y escuché cosas que no debía haber escuchado. Su cara se puso todavía más pálida. ¿Qué cosas? Saqué mi celular y le enseñé la grabación. Necesito que escuches esto, pero prepárate, porque te va a doler. Le di play. La voz de Jimena llenó el estudio, clara y cruel. Mira esto, ya transferí otros 1,500 esta semana. Rodrigo ni cuenta se da. Se la pasa tan ocupado con el trabajo y confía tanto en mí que nunca checa la cuenta compartida. Vi a mi hijo desintegrarse mientras escuchaba. Cada palabra era un golpe para él. Cuando llegó a la parte donde lo llamaba idiota,
donde revelaba sus planes de divorcio y las acusaciones falsas, empezó a llorar en silencio. La grabación terminó. El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. «No puede ser verdad», susurró. «No puede ser ella. Tiene que haber otra explicación». Pero incluso mientras lo decía, él lo sabía. Podía ver en sus ojos que ya lo sabía. «Hijo, tengo más cosas que enseñarte». Abrí las fotos de mi celular. En los últimos días, con ayuda de tu hermana, logré juntar algunas pruebas. Le enseñé las fotos de los estados de cuenta que había fotografiado en su estudio. Le enseñé los recibos de la tarjeta de crédito con los gastos enormes. Le enseñé las fotos que Marcelo le había tomado a Jimena saliendo de la casa perfectamente sana, yendo a lugares caros, gastando dinero. Pero la peor foto fue la última. La del documento del préstamo con su firma falsificada. «Trató de sacar un préstamo a tu nombre», expliqué, «usando la casa como garantía. Falsificó tu firma. Si eso se hubiera aprobado, estarías endeudado por 1 millón de pesos sin siquiera saberlo». Rodrigo ya no podía hablar. Solo miraba las pruebas, una tras otra, viendo su vida desmoronarse frente a sus ojos. «Lo del embarazo de riesgo también es mentira», seguí con voz más firme. «Ella está perfectamente bien. Usa eso como excusa para quedarse en la casa mientras tú trabajas y pagas todo. Te manipuló desde el principio, hijo». «¿Y el bebé?», finalmente logró preguntar. «¿Al menos el bebé es real?». «El bebé es real», confirmé. «Eso por lo menos no es mentira». Se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. «¿Cómo no me di cuenta, ma? ¿Cómo pude ser tan idiota?». Me senté a su lado y le puse la mano en el hombro. «No fuiste un idiota, fuiste un hombre enamorado, confiado. Bueno, esas no son fallas, hijo, son virtudes. Ella se aprovechó de eso, pero la culpa no es tuya». «¿Qué hago ahora?», preguntó, y por primera vez en décadas escuché al niño pequeño dentro del hombre adulto. «Ahora te proteges. Tu hermana ya está preparando los papeles. Vamos a congelar las cuentas, vamos a asegurarnos de que no te quite nada más. Y luego la vas a confrontar, con todas las pruebas, sin darle oportunidad de mentir o manipular». «Pero, ¿y el bebé? No puedo perder a mi hijo, mamá». «No lo vas a perder. Vamos a asegurar que tengas todos tus derechos, pero primero tenemos que actuar rápido, antes de que se dé cuenta de que ya sabemos». Nos pasamos toda la noche planeando. Rodrigo llamó al banco a primera hora de la mañana en cuanto abrieron. Reportó las transferencias no autorizadas. Pidió el bloqueo temporal de todas las cuentas y tarjetas. Cambió todas sus claves. Yo me quedé con él todo el tiempo, dándole ánimos. Mi muchacho estaba destrozado, pero también decidido. Había heredado mi resiliencia después de todo. Jimena se despertó tarde esa mañana. Cuando por fin bajó a la cocina, se encontró a Rodrigo sentado a la mesa con una taza de café frío, y a mí sentada a su lado. «¿Adriana?», dijo ella sorprendida. «No sabía que estaba aquí». «Me quedé a dormir», respondí fríamente. Ella notó algo en mi tono. Sus ojos se movieron de mí a Rodrigo y de vuelta a mí. «¿Está todo bien?». Rodrigo se levantó. Su cara estaba dura, una expresión que nunca le había visto. «No, Jimena, nada está bien». Ella intentó sonreír. «¿Qué pasó, amor?». «No me digas así». Su voz era baja, controlada, pero había una furia contenida. «Nunca más me vuelvas a decir así». Su sonrisa flaqueó. «Rodrigo, me estás asustando. ¿Qué pasó?». Él agarró la laptop y la abrió frente a ella. «Quiero que me expliques estas transferencias. Todas. 800,000 pesos, Jimena. 800,000 pesos que desaparecieron de nuestra cuenta a una cuenta que no conozco». Vi cómo se le iba el color de la cara, pero se recuperó rápido. Las mujeres como ella siempre tienen una mentira lista. «Amor, puedo explicarlo. Estaba guardando dinero para una sorpresa, para el bebé. Quería comprar cosas sin que supieras, para cuando naciera». «Mentira», dijo Rodrigo simplemente. Ella parpadeó. «¿Cómo que mentira? Yo sé todo, Jimena». Agarró mi celular y puso la grabación. Su propia voz la condenó. Vi cómo el pánico se apoderaba de ella. Su cara pasó por varias expresiones:
choque, miedo, rabia y finalmente un intento de manipulación a través de las lágrimas. Rodrigo, ¿grabaste una conversación privada mía? ¿Violaste mi privacidad? ¿Cómo pudiste? Yo no grabé, dijo él. Mi mamá grabó, cuando vino a traerte comida porque supuestamente estabas en reposo absoluto y en riesgo, pero no lo estabas, ¿verdad? Nunca lo estuviste. Sus lágrimas eran reales ahora, pero no de remordimiento. Eran lágrimas de alguien a quien atraparon. Lo del embarazo de riesgo era mentira, siguió Rodrigo. Los gastos son todos para ti, no para el bebé. Planeabas dejarme, acusarme de cosas que no hice y quedarte con todo. Y hasta intentaste sacar un préstamo falsificando mi firma. Aventó copias de los documentos del préstamo sobre la mesa. Jimena miró los papeles y luego me miró a mí. Y en ese momento, la máscara se le cayó por completo. El dulce rostro de la nuera dedicada desapareció, reemplazado por algo frío y cruel. Tú, dijo ella señalándome, vieja metiche, tú destruiste todo. No, respondí calmadamente. Tú destruiste todo, tú solita, con tus mentiras y tus robos. Se volteó hacia Rodrigo, intentándolo una vez más. Amor, ella está tratando de separarnos. Siempre lo ha intentado. Nunca le caí bien. Nunca me aceptó como parte de la familia. Ya basta, Jimena. La voz de Rodrigo era más firme ahora. Vi las pruebas. Escuché tu propia voz. No hay forma de que salgas de esta con mentiras. ¿Y el bebé? Dijo ella, llevándose la mano a la panza. ¿Vas a abandonar a tu propio hijo? Nunca abandonaría a mi hijo. Pero me voy a divorciar de ti. Hoy mismo. Ximena cambió de táctica otra vez. Las lágrimas se detuvieron. Se enderezó en la silla, y su cara tomó una expresión dura, calculista. No te vas a divorciar de mí, dijo con una confianza perturbadora. Porque si lo haces, te voy a hacer la vida de cuadritos. Le voy a decir a todo el mundo que me engañaste, que me maltratabas, que me obligabas a hacer cosas. Me voy a llevar a este bebé y voy a asegurar que nunca lo vuelvas a ver. Voy a arruinar tu reputación profesional. Tú no vas a hacer nada de eso, interrumpí. Mi voz salió más fría de lo que pensaba. Porque tenemos pruebas de todo lo que hiciste. Fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos. Esos son delitos penales, Ximena. Puedes ir a la cárcel. Me miró con odio puro. Usted no tiene derecho a meterse en nuestro matrimonio. Es una vieja amargada que no tiene nada que hacer en la vida más que andar cuidando al hijo. Tengo todo el derecho de proteger a mi hijo de una criminal, respondí, manteniendo la calma a pesar de la rabia que sentía por dentro. Y a diferencia de ti, no voy a dejar que tus amenazas huecas me asusten. Rodrigo se levantó. Ximena, mi abogada ya está preparando los papeles del divorcio. Tienes dos opciones. La primera, aceptas los términos que vamos a proponer. Regresas el dinero que robaste, renuncias a cualquier derecho sobre la casa y aceptas una custodia compartida del bebé con montos justos de pensión. A cambio, no presentamos una denuncia penal. ¿Y la segunda opción?, preguntó ella con desprecio. La segunda es que des pelea, que trates de manipular, que trates de destruir, y nosotros te demandamos penalmente por todo. Con las pruebas que tenemos, vas a la cárcel, Ximena, y cuando salgas no vas a tener nada, ni dinero, ni reputación, y posiblemente ni la custodia del bebé. Se quedó callada, procesando. Podía ver su mente trabajando, buscando una salida, un ángulo, pero no había ninguno. Estaba acorralada y lo sabía. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente. 24 horas, respondió Rodrigo. Después de eso, meto la demanda de divorcio de cualquier forma, pero tu elección va a determinar si incluyo la denuncia penal o no. Ximena se levantó lentamente. Voy a necesitar un abogado. Estás en todo tu derecho, dijo Rodrigo. Pero si el dinero para pagar a ese abogado sale de nuestra cuenta compartida, lo voy a considerar como un nuevo intento de robo. Salió de la cocina sin decir nada más. Escuchamos el portazo de la recámara. Rodrigo se volteó hacia mí. Su cara estaba agotada, como si hubiera envejecido años en una sola noche. Gracias, mamá.
Si usted no hubiera descubierto esto, si no hubiera actuado... Eres mi hijo, dije simplemente. Siempre te voy a proteger. No importa cuántos años tengas. Me abrazó, y así nos quedamos por largos minutos. Mi hijo llorando en mi hombro como hacía cuando era niño y se pegaba en el recreo. Mariana llegó a media tarde con una carpeta llena de documentos. Había manejado desde Monterrey en cuanto se enteró de lo que pasó esa mañana. Nos sentamos los tres en el estudio mientras ella explicaba los siguientes pasos legales. Técnicamente, cometió abuso de confianza y fraude, explicó Mariana. Transferir dinero de la cuenta conjunta a cuentas personales sin conocimiento del otro cónyuge es delito. La falsificación de firma es otro delito. Si queremos, podemos refundirla en la cárcel. ¿Pero? Preguntó Rodrigo. Pero los procesos penales tardan años. Son desgastantes. Y al final, aunque la condenen, vas a tener que lidiar con la madre de tu hijo entrando y saliendo de prisión. Piensa si eso es lo que quieres. Rodrigo se quedó pensando en silencio. Solo quiero que me devuelva mi dinero. Quiero la casa a mi nombre. Quiero asegurar que puedo ver a mi hijo. Entonces sugiero esto, dijo Mariana, sacando un papel. Elaboré un convenio. Ella devuelve los 800,000, renuncia a cualquier derecho sobre la casa, acepta una custodia compartida estándar para cuando nazca el bebé y recibe una pensión alimenticia justa para el niño. A cambio, tú no presentas la denuncia penal. ¿Y si no acepta? Entonces la demandamos por todo, y con las pruebas que tenemos, pierde. Pero va a ser un proceso largo y doloroso para todos. Rodrigo asintió. Voy a rezar para que sea mínimamente sensata y firme el convenio. Jimena se pasó el resto del día encerrada en el cuarto. No salió ni a comer. Intentó llamar a varias personas, incluyendo a esa amiga Brenda, pero nadie le contestó. Marcelo, el investigador, me informó que Brenda se había ido de la ciudad de repente. Las ratas siempre abandonan el barco cuando sienten que se va a hundir. Al día siguiente, exactamente a las 6 de la tarde, 24 horas después del ultimátum, Jimena salió del cuarto. Traía ropa sencilla, sin maquillaje, el cabello amarrado en una cola de caballo. Se veía 10 años más vieja. «Acepto el convenio», dijo con la voz ronca. Rodrigo y Mariana estaban esperando en la sala. Mariana sacó los papeles. «Necesito que entienda cada cláusula antes de firmar». Se pasó la siguiente hora explicando cada detalle. Jimena escuchó en silencio, sin hacer preguntas. Cuando Mariana terminó, Jimena agarró la pluma y firmó. «El dinero», dijo Rodrigo. «¿Cómo lo vas a regresar?» «Está en una cuenta afuera», admitió ella. «Lo voy a transferir de vuelta, pero va a tardar unos días en procesarse». «Tienes una semana», dijo Mariana. Después de eso, el convenio se anula y procedemos penalmente. Jimena asintió. Miró a Rodrigo una última vez. «De verdad me gustabas al principio», dijo bajito. «No todo fue mentira». «Pero la mayor parte sí», respondió Rodrigo. «Y eso es lo que cuenta. Se fue del departamento ese mismo día. Se llevó solo su ropa y cosas personales, nada más». Mariana supervisó todo para asegurar que no intentara llevarse nada de valor. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Rodrigo por fin pudo respirar. «¿Ya se acabó?» «La parte más difícil sí», confirmé. «Ahora es cuestión de formalizar todo legalmente. Pero claro, las cosas nunca son tan simples». 3 días después, Jimena no había transferido el dinero. Mariana intentó contactarla varias veces, sin respuesta. Simplemente se había desaparecido. «Se peló con la lana», dijo Rodrigo derrotado. «Debí haberlo sabido». «No necesariamente», dijo Mariana. «Marcelo está investigando. La vamos a encontrar». Y la encontramos. Jimena estaba en casa de sus papás en Veracruz. Marcelo consiguió fotos de ella allá, viviendo como si nada hubiera pasado. «¿Cree que se puede esconder?», preguntó Rodrigo con coraje. «Puede intentarlo», dijo Mariana. «Pero ahora que rompió el convenio, podemos proceder con las acusaciones penales. Y lo voy a hacer hoy mismo.
Los siguientes días fueron una corredera de abogados, delegaciones y papeles. Presentamos la denuncia formal contra Jimena por abuso de confianza, fraude y falsificación de documentos. La policía la localizó en la casa de sus papás. Fue citada a declarar. Intentó mentir al principio, pero cuando la confrontaron con todas las pruebas, finalmente se quebró y admitió todo. El fiscal decidió ofrecerle un último trato. Regresaba el dinero, cumplía una pena de servicio a la comunidad y se quedaba con antecedentes penales. O se iba a juicio y posiblemente a la cárcel. Esta vez fue lo suficientemente lista para aceptar. El dinero regresó íntegro. Tardó casi 2 meses, pero cada centavo volvió a la cuenta de Rodrigo. La casa se transfirió exclusivamente a nombre de él. El divorcio se oficializó. Pasaron 3 meses desde el día en que confrontamos a Jimena. Rodrigo se estaba reconstruyendo poco a poco. Volvió a sonreír, aunque todavía había una tristeza en sus ojos que me dolía ver. Había confiado tanto en esa mujer, la había amado tanto, y ser traicionado así deja cicatrices que no se borran fácil. Yo iba a su casa por lo menos 3 veces a la semana. Le llevaba comida, le hacía compañía, a veces solo nos quedábamos en silencio mientras él trabajaba. Presencia de madre, esa clase de consuelo que no necesita palabras. El bebé nacería en 2 meses. A pesar de todo, Rodrigo estaba ilusionado con la llegada de su hijo. Él no tiene la culpa, decía siempre. Él no pidió nacer en medio de este relajo. Lo voy a amar sin importar quién sea la madre. Jimena se mantenía lejos. Se había mudado definitivamente a su ciudad natal. Según Mariana, estaba viviendo con sus papás y trabajando en una oficina pequeña como asistente administrativa. Una vida muy diferente a la que pensaba armar con el dinero de Rodrigo. Pero entonces, un martes lluvioso, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con algo de duda. ¿Adriana? La voz era de una mujer mayor, cansada. Habla Marta, la mamá de Jimena. Me quedé callada un momento, sorprendida. Nunca había hablado mucho con ella, solo saludos breves en la boda. ¿Qué quieres?, pregunté, más fría de lo que quería sonar. Sé que me odias, dijo ella, y se le oía la voz cortada. Sé que tienes todo el derecho, pero necesito hablar contigo sobre Jimena. Por favor. Algo en su tono me hizo aceptar. Quedamos de vernos en un café en el centro 2 días después. Ella vendría especialmente para eso. Cuando llegué al café, Marta ya estaba ahí. Era una mujer menuda, de unos 60 años, con el cabello canoso y ojos cansados. Vi de dónde había sacado Jimena algunos rasgos, pero donde Jimena era dura y calculista, Marta se veía simplemente derrotada. Me senté frente a ella. Dijiste que necesitabas hablar conmigo. Respiró profundo. Jimena está en una depresión profunda. Desde que pasó todo, casi no sale de la cama. No come bien, se la pasa llorando. Tengo miedo, Adriana. Miedo de que se haga algo. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Quiero que hables con Rodrigo, que le pidas que tenga piedad. Su vida está destruida. Lo perdió todo. No va a conseguir un trabajo decente con antecedentes penales. Está embarazada y sola. Sé que se equivocó. Sé que hizo cosas terribles, pero es mi hija, Adriana, y está sufriendo. Ella se buscó esto, respondí. Rodrigo le ofreció un trato justo. Fue ella la que huyó, la que rompió el trato, la que nos obligó a llegar al punto de las denuncias penales. Lo sé, Marta se limpió las lágrimas. Sé todo eso, pero ella carga a un bebé, Adriana, tu nieto. ¿De verdad quieres que ese bebé crezca con una madre así, destruida, deprimida, sin esperanza? Eso me pegó. Tenía razón en un punto. El bebé no tenía la culpa de nada, y crecer con una madre en ese estado de desesperación no sería bueno para nadie. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Que Rodrigo retire la denuncia penal. Jimena ya regresó el dinero. Ya perdió todo. Ya está pagando el precio. Por favor, pídele que tenga misericordia, por el bien del bebé. Me quedé callada pensando. No era una decisión fácil.
Jimena había tratado de destruir a mi hijo. Había mentido, robado, manipulado. ¿Por qué debería tener compasión? Pero luego pensé en el bebé, en mi nieto que estaba por venir. Iba a necesitar a su madre, por más imperfecta que fuera. Los niños necesitan a sus madres. Voy a hablar con Rodrigo, dije finalmente. Pero no prometo nada. La decisión es de él. Si él decide seguir con la denuncia, lo voy a respetar. Marta me agarró la mano sobre la mesa. Gracias. Gracias por al menos considerarlo. Esa noche me senté con Rodrigo en su sala. Le conté de la plática con Marta, del estado de Jimena. Escuchó en silencio. «Quiere que le tenga lástima», dijo cuando terminé. «Después de todo lo que hizo». «No se trata de tenerle lástima a ella», expliqué. «Se trata del bebé. Tu hijo nace en menos de 2 meses. Va a necesitar a su mamá. Y si ella está en ese estado de depresión, no va a poder cuidarlo bien». Rodrigo se talló la cara con las manos. «Odio esto. Odio tener que pensar en ella, tener que preocuparme por ella. Quisiera poder simplemente olvidar que existe». «Lo sé, hijo, pero va a ser la madre de tu hijo por el resto de la vida. Van a tener que encontrar la forma de coexistir». Se quedó callado mucho tiempo. Luego dijo, «¿Y si retiro la denuncia y vuelve a hacer alguna tontería? ¿Y si eso le da la idea de que puede hacer lo que quiera sin consecuencias? Entonces vuelves con las acusaciones. Pero yo creo que ya aprendió la lección. Te perdió a ti, perdió la casa, perdió su reputación. Tiene antecedentes, su vida ya está muy golpeada. Creo que ya entendió». Rodrigo lo pensó un poco más. «Voy a hacer algo, voy a retirar la denuncia, pero con una condición. Tiene que ir a terapia. Necesito comprobantes de que está en tratamiento psicológico. Si es verdad que tiene depresión, necesita ayuda profesional y necesita estar mentalmente sana para cuidar a nuestro hijo cuando nazca». Era una condición justa. Llamé a Marta esa misma noche y se lo dije. Lloró de alivio. «Va a retirar la denuncia. Pero Jimena tiene que empezar terapia de inmediato y seguir el tratamiento. Eso no es negociable». «Lo va a hacer», prometió Marta. «Yo me encargo personalmente de que vaya». Y lo hizo. Jimena empezó terapia la semana siguiente. Mariana preparó los papeles para retirar la denuncia penal. Jimena se quedaría con la mancha en su historial, pero no enfrentaría el proceso legal. Pasaron las semanas. El bebé nació un domingo por la mañana, a las 6. Un niño hermoso, sano, con los ojos de su padre. Rodrigo lloró cuando lo cargó por primera vez. Yo también lloré cuando puso a mi nieto en mis brazos. «Abuela», dijo Rodrigo con una sonrisa entre lágrimas. «Por fin eres abuela». Jimena estaba agotada por el parto, pero había algo diferente en ella. Cuando miró al bebé, vi amor genuino por primera vez. No era actuación, no era manipulación. Era una madre mirando a su hijo. «Es perfecto», susurró ella. Rodrigo asintió. «Sí lo es. Fue un momento raro. Los 3 ahí, unidos por ese bebito, pero separados por todo lo que había pasado. No era la familia que ninguno había imaginado, pero era la familia que teníamos». En los meses que siguieron, establecimos una rutina. Jimena se quedó con el bebé las primeras semanas y yo iba a ayudarle. No porque la hubiera perdonado, no porque quisiéramos ser amigas, sino porque ese bebé necesitaba cuidados y yo no iba a dejar que mi orgullo impidiera que mi nieto tuviera lo que necesitaba. Jimena se veía cambiada. La terapia parecía estar funcionando. Estaba más tranquila, menos a la defensiva. Un día, mientras yo cambiaba al bebé y ella preparaba un biberón, dijo: «Adriana, lo siento mucho. Por todo. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y la miré. No tienes que hacer esto». «Sí tengo». Se sentó, todavía con el biberón en la mano. «Fui terrible con usted, con Rodrigo. Le dije vieja latosa, le robé a su hijo, traté de destruir a su familia, y usted sigue aquí, ayudándome con mi hijo». «No lo hago por ti», respondí honestamente. «Lo hago por mi nieto». «Lo sé, pero aún así, gracias, y lo siento, de verdad». La miré un buen rato. No estaba fingiendo.
Por primera vez desde que la conocí, Ximena estaba siendo auténtica. Te equivocaste, dije finalmente. Te equivocaste feo. Lastimaste a mi hijo de formas que van a tardar años en sanar, pero estás criando a mi nieto, así que voy a ser educada, voy a ser atenta, voy a hacer lo que me toca. Pero no esperes que seamos amigas, no esperes que olvide. Asintió. Lo entiendo. Yo tampoco olvido. Lo que hice, ¿quién fui? Mi terapeuta dice que tenía problemas serios sin resolver. Cuestiones de abandono de mi propio padre, necesidad de control, miedo a ser vulnerable. No es excusa por lo que hice, pero lo explica. Pues sigue en terapia, dije. Sigue mejorando. No por mí, no por Rodrigo, sino por este bebé. Él merece una madre sana. Pasó un año desde el nacimiento de mi nieto, al que Rodrigo decidió llamar Mateo. Un año entero de aprendizaje, de adaptación, de construir una nueva dinámica familiar que nadie planeó, pero que todos necesitábamos que funcionara. Mateo era un niño feliz, risueño, lleno de energía. Tenía los ojos de su papá, pero la sonrisa de su mamá. Cuando estaba con Rodrigo, que tenía la custodia compartida, el niño estaba radiante. Rodrigo era un padre maravilloso, dedicado, presente. Todas las cualidades que vio en su propio padre las estaba replicando con su hijo. Ximena seguía en terapia religiosamente. Había conseguido un mejor trabajo, ahora como gerente de una tienda de ropa. No era mucho, pero era honesto. Vivía en un departamento sencillo cerca de sus papás, muy diferente a la vida de lujos que pensaba armar con el dinero robado. Yo veía a Mateo 3 veces a la semana, a veces cuando estaba con Rodrigo, a veces cuando estaba con Ximena. Esa tensión inicial entre ella y yo se había suavizado con el tiempo. No éramos amigas, pero teníamos una relación civilizada, funcional, enfocada en Mateo. Pero entonces pasó algo que cambió todo otra vez. Era un jueves por la tarde cuando Marta me llamó con voz desesperada. «Adriana, necesito que vengas. Es urgente». «¿Qué pasó? ¿Es Mateo?» «No, es Ximena. Por favor, solo ven». Manejé hasta su casa de inmediato, con el corazón acelerado. Cuando llegué, Marta me recibió en la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué pasó?», exigí saber. «Pasa», dijo ella. La sala era un caos, papeles regados por todos lados. Ximena estaba sentada en el sofá, abrazándose las rodillas, llorando bajito. Brenda, esa amiga rubia platinada, estaba sentada junto a ella, viéndose igual de angustiada. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, confundida. Marta me entregó unos papeles. «Lee esto». Eran documentos legales. Tardé un momento en procesar lo que estaba viendo. Era una demanda judicial. Contra Ximena, por deudas. «No entiendo», dije. «¿Qué deudas?». Fue Brenda la que habló, con voz temblorosa. «Adriana, tengo que confesar algo que vengo escondiendo desde hace más de un año». Me senté, presintiendo que esto no iba a acabar bien. «Cuando Ximena le estaba robando a Rodrigo», siguió Brenda, sin mirarme a los ojos, «no fue idea de ella, fue mía». El silencio en la sala fue total. «¿Cómo que fue tuya?», pregunté lentamente. Brenda respiró profundo. Yo le debía dinero a gente peligrosa. Deudas de juego, tarjetas, prestamistas, mucha gente. Cuando Ximena se casó con Rodrigo, vi una oportunidad. Yo la manipulé. Le metí ideas en la cabeza. Le dije que tenía que protegerse financieramente, que todos los hombres tarde o temprano engañan, que tenía que asegurar su futuro. «La usaste», dije, sintiendo que la rabia empezaba a crecer. «La usé», admitió Brenda, mirándome por fin. Las lágrimas le rodaban por la cara. «Y usé el dinero que ella robaba para pagar mis propias deudas. Ella creía que estaba ahorrando para ella, pero yo tenía acceso a las cuentas. Estaba sacando dinero de ahí también». Ximena levantó la cabeza. «Yo ni sabía. Ella era mi mejor amiga. Yo confiaba en ella, y ella me estaba usando para... No pudo terminar. Empezó a llorar más fuerte. «Cuando todo tronó», siguió Brenda. «Cuando obligaron a Ximena a regresar el dinero,
Ella no pudo regresarlo todo, porque yo había sacado 400,000. Y ahora los prestamistas a los que les debía se enteraron de lo de Jimena. Creen que ella tiene dinero escondido. La están demandando. Y peor, la están amenazando. ¿Amenazando cómo?, pregunté, ya temiendo la respuesta. Marta me dio otro papel. Era un mensaje impreso, lleno de faltas de ortografía, pero clarísimo. Querían el dinero de vuelta, con intereses, 500,000 pesos, y que si no recibían el pago, iban a hacer justicia por su propia mano. Jimena no tiene ese dinero, dijo Marta. Apenas puede con la renta, y esa gente... Adriana, esa gente es de cuidado. Miré a Jimena, realmente la miré. Y por primera vez no vi a la manipuladora que casi destruye a mi hijo. Vi a una mujer asustada, a una madre tratando de proteger a su hijo, a alguien que había sido víctima tanto como había sido villana. ¿Por qué no fueron a la policía?, pregunté. Porque tengo antecedentes, respondió Jimena bajito. ¿Quién me va a creer? Van a pensar que es mentira, que estoy tratando de zafarme de otra deuda. ¿Y si esos hombres se enteran de que le hablé a la policía? No tuvo que terminar la frase. ¿Rodrigo sabe de esto? Jimena negó con la cabeza. No quiero meterlo. Ya le hice mucho daño. ¿Y si esos hombres van contra él también? ¿O contra Mateo? Por primera vez, entendí el tamaño de la pesadilla que Jimena estaba viviendo. Había cometido errores terribles, sí, pero ahora estaba pagando un precio mucho más alto de lo que merecía, y su hijo podía estar en peligro. «Brenda», dije volteando hacia ella, «te tienes que entregar a la policía. Tienes que contar todo lo que hiciste». «Lo sé», dijo ella llorando. «Vine hoy justo para eso, para confesar todo, a Jimena, a ustedes. Voy a ir a la policía mañana. Pero aunque me metan a la cárcel, eso no va a detener a esos hombres. Ellos quieren el dinero de ellas ahora». 500,000 pesos, murmuré, haciendo cuentas. Era mucha lana. Jimena seguro no la tenía. Rodrigo sí, pero meterlo sería complicadísimo. Pero yo sí tenía. Tenía mis ahorros. Dinero que había guardado por años, trabajando duro después de que murió mi esposo. Era para mi jubilación, para emergencias, para dejárselo de herencia a mis hijos. ¿Acaso esto contaba como emergencia? Miré a Jimena otra vez. ¿De verdad cambiaste? ¿Todo eso de la terapia, de tratar de ser mejor, es real? Me miró a los ojos. Es real, se lo juro por la vida de Mateo. Ya no soy esa persona, pero entiendo si no me cree. Me quedé ahí sentada largos minutos, todos en silencio, esperando. Mi mente trabajaba a 1000, pensando en todas las posibilidades. «Yo pago», dije. Todos me miraron en choque. «¿Qué?», dijo Marta. «Tengo el dinero, les voy a pagar a esos tipos. Pero hay condiciones». Jimena se levantó del sofá. «Adriana, no puedo aceptar. Ya hizo demasiado y yo...» «Mis condiciones», interrumpí firme. «Primero, Brenda se entrega a la policía mañana mismo y confiesa todo. Segundo, tú nunca más te vuelves a involucrar con ella ni con gente de esa calaña. Tercero, cuando esa gente reciba el dinero y estés segura, me vas a pagar. No sé cuánto tiempo tarde, pueden ser años, pero me vas a pagar. Y cuarto, sigues en terapia y sigues siendo una madre presente y sana para Mateo». Jimena estaba boquiabierta. «¿Por qué? Después de todo lo que hice, ¿por qué haría esto?» «Porque a pesar de todo», dije lentamente, «eres la madre de mi nieto. Y porque ese bebé necesita a su mamá viva y segura. No lo hago por ti, lo hago por Mateo». Y era cierto. Pero también había una parte chiquita de mí, una parte que casi no quería admitir, que lo hacía por la propia Jimena. Porque después de un año de verla esforzarse genuinamente por cambiar, creía que la redención era posible. «Acepto todas las condiciones», dijo Jimena entre lágrimas. «Y le voy a pagar de vuelta, aunque me tarde 20 años. Los siguientes días fueron intensos. Brenda cumplió su palabra y fue a la policía, confesando todo. Se quedó detenida por fraude y otros delitos. Su proceso era aparte, no involucraba a Jimena directo,
pero su confesión ayudaba a limpiar un poco el nombre de Jimena, demostrando que también la habían manipulado. A través de un abogado que Mariana recomendó, especializado en este tipo de cobranzas ilegales, logramos negociar con la gente que amenazaba a Jimena. Con mi dinero, liquidamos la deuda. No fue fácil soltar 500,000 pesos a unos delincuentes, pero nos aseguramos de que todo quedara documentado legalmente para proteger a Jimena de futuras movidas. Cuando todo acabó, cuando las amenazas pararon y Jimena por fin estaba segura, vino a visitarme. «Preparé esto», dijo, dándome un papel. Era un contrato de préstamo, donde decía que me debía 500,000 pesos y se comprometía a pagarme en abonos mensuales por el tiempo que fuera necesario. «No tenías que formalizarlo así», dije. «Sí tenía», respondió ella. «Usted me salvó, Adriana. Me salvó a mí y a Mateo. Es lo mínimo que puedo hacer». La miré, a esta mujer que hace un año yo consideraba pura maldad, y vi a alguien de verdad agradecida, de verdad cambiada. «¿Sabes qué aprendí con todo esto?», dijo Jimena sentándose a mi lado. «Aprendí que es fácil ser malo. Es fácil mentir, manipular, agarrar el camino corto. Lo que es difícil es ser bueno. Es enfrentar las consecuencias de lo que haces. Es reconstruir la confianza. Pero vale mucho más la pena». «Tienes razón», concordé. «Y me da gusto que lo hayas aprendido. Mi terapeuta dice que a veces la gente necesita tocar fondo para poder subir. Creo que mi fondo fue darme cuenta de que había puesto a mi hijo en peligro por mis malas decisiones. Nunca me lo voy a perdonar». «No tienes que perdonarte», dije suavemente. «Solo tienes que ser mejor, y lo estás siendo». En las semanas siguientes pasó algo inesperado. Rodrigo se enteró de todo el lío con los prestamistas. Jimena se lo contó, pensando que él tenía derecho a saber que Mateo había estado potencialmente en peligro. Rodrigo se puso furioso. No con Jimena, sorprendentemente, sino con toda la situación. Y sobre todo, conmigo. Se apareció en mi casa una noche, bien enojado. «Mamá, ¿cómo le diste 500,000 pesos? Después de todo lo que nos hizo». «Se los di», confirmé calmada. «Y lo volvería a hacer». «¿Por qué? Ella no se merecía tu ayuda». No se trataba de si ella se lo merecía. Se trataba de proteger a tu hijo. Y sí, de proteger a su madre también, porque Mateo la necesita. Rodrigo empezó a caminar de un lado a otro en la sala. «Usaste tu dinero del retiro, dinero que te costó años juntar. ¿Para qué? ¿Para salvar a alguien que trató de destruirme?» «Para salvar a la madre de mi nieto», corregí. «Y me va a pagar de vuelta. Tenemos un contrato». «Un contrato con alguien que tiene historial de robo», dijo él con sarcasmo. «Un contrato con alguien que cambió». Le agarré la mano, haciendo que dejara de caminar. «Hijo, sé que es difícil, sé que todavía te duele lo que hizo, pero ella es otra, de verdad, y Mateo necesita que ustedes dos encuentren la forma de convivir sin tanto odio». Se sentó pesadamente en el sofá. «No es odio, ya no. Solo es difícil volver a confiar. Nadie te pide que confíes a ciegas. Te pido que reconozcas que la gente puede cambiar y que a veces hacer lo correcto significa ayudar hasta a quien nos lastimó». Se quedó callado un buen rato. Luego dijo, bajito: «Yo voy a pagar la mitad de ese préstamo. No quiero que te quedes sin tus ahorros por culpa de ella». Rodrigo: «No, mamá, tú siempre nos has cuidado. Ahora me toca cuidarte a ti. Vamos a dividirlo. Ella nos paga a los dos, y así recuperas tu dinero más rápido». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi hijo, lastimado pero generoso, seguía siendo bueno. «Gracias, mi amor». Pasaron los meses. Mateo crecía rápido, cada día más listo, más curioso. Jimena pagaba sus abonos religiosamente. Nunca se atrasaba, nunca faltaba. Eran 1,000 pesos al mes, una cantidad pequeña dado el total, pero se aseguraba de pagar puntual. «Me voy a tardar años», dijo un día que nos vimos para que yo recogiera a Mateo. «Pero le voy a pagar hasta el último centavo».
Sé que lo vas a hacer, dije. Y de verdad lo creía. Algo más había cambiado entre nosotras. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero había un respeto mutuo. Ella me respetaba por haber ayudado cuando nadie más lo hubiera hecho, y yo la respetaba porque de verdad estaba tratando de ser mejor. Un día, casi 2 años después del nacimiento de Mateo, Jimena me pidió hablar. Nos vimos en un café y se veía nerviosa. Adriana, conocí a alguien, dijo dudando. Mi primer instinto fue protección. ¿Otro hombre? ¿Alguien más a quien pudiera manipular? Pero luego siguió. Es un hombre de mi grupo de terapia. Él también pasó por cosas difíciles. Perdió todo por adicciones. Tuvo que reconstruir desde cero. Tenemos mucho en común, pero no quiero involucrar a Mateo en nada hasta estar segura. Y quería saber qué piensa usted. Me sorprendió. ¿Me estaba pidiendo mi opinión sobre su vida personal? ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque usted es la abuela de Mateo. Y porque su opinión me importa. Si cree que es muy pronto, si cree que no estoy lista, me espero. No quiero volver a regarla. Miré a esta mujer que había recorrido un largo camino desde aquella persona que escuché tramando en la recámara hacía 2 años. Jimena, llevas 2 años en terapia. Estás trabajando honestamente. Estás pagando tus deudas. Estás siendo una buena madre para Mateo. Creo que te mereces intentar ser feliz. Solo sé honesta con él desde el principio. Nada de juegos, nada de mentiras. Sonrió y fue una sonrisa de verdad. Nada de juegos, nada de mentiras. Ya aprendí. Y añadí, cuando llegue el momento, cuando sea algo serio, me gustaría conocerlo, para asegurarme de que sea lo suficientemente bueno para la madre de mi nieto. Se rió entre lágrimas. Gracias, Adriana, por todo, por darme una segunda oportunidad cuando no merecía ninguna. Todas merecemos segundas oportunidades, dije, siempre y cuando hagamos algo bueno con ellas. Pasó otro año. Mateo ya tenía 3 años, hablaba mucho, era bien travieso. Me decía Abue Adri, porque todavía no le salía a Adriana bien. Era el sonido más dulce del mundo. Jimena se comprometió. El hombre que conoció en terapia, Marco, era un buen tipo. Lo conocí unos meses atrás y me cayó bien de inmediato. Era transparente sobre su pasado, sus errores y su camino para recuperarse. Y de verdad quería a Jimena y adoraba a Mateo. Rodrigo también había empezado a salir con alguien. Una compañera de trabajo, una ingeniera inteligente y muy dulce llamada Fernanda. Ella era excelente con Mateo, pero siempre respetaba el lugar de Jimena como madre. Era una situación sorprendentemente armoniosa, considerando cómo empezó todo. Una tarde de domingo, nos reunimos todos en mi casa para el cumpleaños de Mateo. Cumplía 3 años. Ahí estaba yo, rodeada de una familia que casi se destruye, pero que había encontrado la forma de existir, de convivir y hasta de estar bien. Rodrigo y Marco platicaban de fútbol en el jardín mientras hacían la carne asada. Jimena y Fernanda ayudaban a poner la mesa de los dulces. Mateo corría por el patio persiguiendo las burbujas de jabón que mis otros hijos, Mariana y Bruno, que había venido de Guadalajara, le hacían. Miré la escena y mi corazón se llenó de algo que no sabía cómo llamar. No era exactamente felicidad, no después de todo lo que pasamos, pero era paz. Era sentir que había valido la pena. Todo el dolor, toda la lucha, todo el esfuerzo. Jimena se me acercó con 2 vasos de agua de Jamaica. Me dio uno. ¿Qué tanto mira? A mi familia, dije simplemente. Sonrió. Es una buena familia, aunque sea un poco rara. Las mejores familias son raras, respondí, porque son reales, son imperfectas y humanas. Jimena miró a Mateo, al que Rodrigo estaba cargando por los aires, gritando de risa. Adriana, hay algo que tengo que decirle. Su tono me hizo verla. ¿Qué pasa? Terminé de pagar el préstamo. Hoy en la mañana transferí el último abono. Sacó un papel del bolsillo. Aquí está el comprobante.
2 años y 4 meses, pero lo logré. Cada centavo está pagado. Agarré el papel con las manos temblorosas. De verdad lo había hecho. Había trabajado duro, ahorrado, se había sacrificado y había pagado hasta el último peso que debía. Ximena, yo estoy orgullosa de ti. Se puso a llorar. Nunca pensé que escucharía eso de usted. Nunca pensé que merecería escucharlo. Te lo ganaste, dije, dándole un abrazo. Fue nuestro primer abrazo de verdad. Por trabajar duro, por cambiar, por ser una buena madre. Te lo ganaste. Nos quedamos así un momento. 2 mujeres que habían sido enemigas y que ahora eran... ¿Qué exactamente? No amigas, no del todo, pero familia. Porque eso éramos. Familia por elección, familia construida a base de perdón y segundas oportunidades. «¡Abue Adri!», gritó Mateo corriendo hacia mí. «¿Juegas conmigo?» «Claro que sí, mi amor», dije, cargándolo. Ya pesaba, ya no era un bebé, pero seguía cabiendo perfecto en mis brazos. Jugué con Mateo, bailé con él en la fiesta, cantamos las mañanitas con toda la familia. Y cuando se estaba acabando la tarde y todos se empezaban a ir, Rodrigo se me acercó. «Mamá, gracias», dijo él. «¿Por qué?» «Por no rendirte, por pelear por esta familia hasta cuando parecía imposible, por enseñarme que la gente puede cambiar y merece segundas oportunidades». Miró hacia donde Ximena estaba subiendo a Mateo al coche. «Todavía no confío en ella al 100%. Tal vez nunca lo haga, pero puedo convivir con ella. Puedo ser civilizado. Y mucho de eso es gracias a ti». Abracé a mi hijo. «Siempre fuiste una buena persona, Rodrigo. Solo te lo recordé. Cuando todos se fueron y me quedé sola en la casa recogiendo el tiradero feliz de la fiesta, mi celular sonó. Era un mensaje de Ximena. «Adriana, gracias por salvarme. No solo por el dinero o lo de los tipos esos. Gracias por salvarme de mí misma. Usted me enseñó que podía ser mejor. Nunca se me va a olvidar». Me senté en el sofá con un té, viendo las fotos de la fiesta en el celular. Había una de todos juntos, sonriendo. Una familia parchada, reconstruida, pero al fin y al cabo, una familia. Pensé en todo lo que había pasado en estos 3 años. Desde el día que entré calladita a aquel departamento y escuché cosas que me rompieron el corazón. Desde la lucha por proteger a mi hijo. Desde la difícil decisión de ayudar a la mujer que tanto daño nos había hecho. ¿Había valido la pena? Miré la foto de Mateo en mi celular, con su risa desdentada, esos ojos llenos de inocencia y amor. Sí, había valido cada segundo, cada lágrima, cada momento difícil, porque al final no se trataba de Ximena o de Rodrigo o hasta de mí. Se trataba de ese niño, de darle la mejor oportunidad posible de crecer amado, seguro, rodeado de gente que, a pesar de sus fallas y sus historias complicadas, de verdad se preocupaba por él. A mis 70 años ahora, había aprendido algo que trataría de enseñarle a Mateo cuando creciera, que el perdón no significa olvidar, y que las segundas oportunidades se tienen que ganar. Pero cuando alguien cambia de verdad, cuando de veras se esfuerza por ser mejor, se merece la oportunidad de reconstruir. Ximena nunca sería la nuera perfecta. Nuestra relación nunca sería miel sobre hojuelas. Siempre estaría esa historia entre nosotras, el recuerdo de lo que hizo. Pero era la madre de Mateo. Y por él, por ese niño inocente, todos habíamos encontrado la forma de construir algo nuevo de entre las ruinas de lo que se había roto. Y tal vez esa fuera la lección más importante, que las familias no tienen que ser perfectas para ser buenas. Solo tienen que ser de verdad y estar dispuestas a luchar una por la otra cuando realmente importa. Me terminé el té, miré las fotos una última vez y sonreí. Mi vida había tomado caminos que nunca imaginé. Pero viendo hacia atrás, no cambiaría casi nada. Porque todo, cada momento difícil, cada decisión imposible, me había traído hasta aquí. Hasta esta familia rara, imperfecta, pero maravillosa. Y al final, eso era lo único que importaba.
Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal, darle like y comentar qué les pareció. Las historias reales de superación como esta merecen ser compartidas. Y si quieren apoyar más al canal, consideren hacerse miembros. Cada semana traemos historias conmovedoras e inspiradoras. Nos vemos en el próximo video.